Entonces la regeneración es una práctica bastante segura. De todo modo, los pacientes van a experimentar mejorías y van a experimentar, en muchos casos, recuperación completa de las enfermedades. Pero la célula madre es como un proceso que requiere tiempo y por lo tanto no es uniforme la recuperación en todos los pacientes ni al mismo tiempo. Esto implica que el paciente puede ir por diabetes y mejorar bastante el corazón y que la diabetes la mejore más lentamente, pero siempre van a obtener mejoría, que es lo importante. Esa paciente fue a los 87 años, correcto, estaba totalmente inválida. Ahí ella está moviendo porque ya ha recibido un poco de tratamiento y eso hace que ella pueda ya mover sus manos y sus pies. Pero el hecho es que ella tenía una degeneración neurológica muy fuerte, una lesión medular además del daño cerebral. Pero además de esto, esta paciente había sido operada 35 años atrás por problemas gástricos y sufría de daño hepático irrecuperable. Después del tratamiento, la paciente empezó a dominar sus esfínteres, empezó a mover las extremidades y a mover los pies y las manos. Lo importante es que el cerebro de esa paciente se recuperó. Ella tenía problemas muy serios. Ahí está. Wow. Eso es 7 años después. Ahora ella tiene 95 años y fue a los 87. Pero eso también contesta una pregunta que nos hicieran en cámara Polito Jacín hace un tiempo, que si garantizábamos que un paciente, si le dábamos el tratamiento, podía durar 5 años más de vida. Yo le dije, podía durar mucho más, porque paciente como esa, que ya estaba totalmente desahuciada, y ya los médicos le habían dicho, el pronóstico era que en cualquier momento ella iba a morir. ¿Cuál es el motivo de la consulta? Y si hay posibilidad de que usted diga, mira, eso no lo intento. Correcto. O todo el que va le dicen, arranquemos y vamos a ver. ¿Sabe que el efecto de las células madre múltiples? Es muy... Sí, múltiple. Ah, ya. Es muy generalizado porque abarca casi todos los sistemas y órganos del cuerpo. Entonces, por eso todas las personas aplican. Lo que hay que ver es la modalidad y la forma particular en que se debe aplicar el tratamiento a cada persona. La mayor parte de los pacientes que recibimos son diabéticos. Y es importante porque muchos de esos pacientes diabéticos tienen múltiples degeneraciones. El paciente diabético envejece más rápido que las personas que no son diabéticos. La esclerosis múltiple también puede tener una mejoría significativa, pero no como la gente cree, porque algunas personas creen que la terapia de células madre es una especie de magia. Pasa en muchos pacientes que cambian rápidamente, pero no en todos. Y en la esclerosis múltiple, el progreso es más lento que en la mayor parte de las otras enfermedades. Por eso requiere más dedicación. Hay que usar señalizadores específicos para el sistema nervioso central. ¿En qué etapa es bueno el tratamiento? Porque a veces está muy avanzado. Bueno, normalmente la gente va muy tarde y queremos descartar la gente que va tan tarde. Nos pasa lo mismo con los pacientes de cáncer, que cuando en Estados Unidos le dicen ya no hay más nada que hacer, van a la célula es cuando madre. la gente va a célula madre. O sea, suministra células madre. ¿Se multiplican también las células cancerosas? Si se usa la célula madre del paciente, sí. Podría multiplicarse las células cancerosas. Sobre todo cuando se usan los factores propios de crecimiento del paciente, que son los factores que están haciendo crecer las células cancerosas, o que el paciente tiene ciertas proteínas
que estimulan el crecimiento del cáncer. Entonces muchas veces se le quita el plasma para no pasarle esas proteínas, pero lo ideal es no darle con la misma propia célula madre del paciente. Lo apropiado es que se trate con célula madre del cordón umbilical, que eso va a reforzar mucho. Y aún en los casos ya muy avanzados, en que ya no hay solución, el paciente puede cambiar y puede extender un poco más la vida. Las células madre se aplican por igual, de manera genérica, en todas las enfermedades. No se aplican por igual. La célula madre es igual que la medicina. Van dos gente con gripe al médico y a ambos se le prescriben recetas diferentes, porque todo el mundo no responde igual a los tratamientos. Entonces hay que particularizar. Hay personas que sí, que a todo el mundo le aplican exactamente lo mismo. Entonces nosotros tenemos que particularizar y saber cuáles citoquinas lleva este paciente, cuáles factores de crecimiento lleva el paciente, qué cantidad de hormona de crecimiento lleva el paciente y de dónde sacar las células madre. Es Sí. decir, que las células madre es compatible para cualquier problema del cuerpo humano. Bueno, las células madre son las grandes reparadoras del cuerpo humano, son las que regeneran. Y con el tiempo la célula madre entra en lo que se llama un periodo de quiescencia, de falta de actividad. Se llama como si estuvieran durmiendo, latentes. Como están latentes, esas células tienen todo el potencial de reparar, pero no están activas. Al no estar activas, los órganos se van degenerando, pero no se reparan, y por lo tanto vamos cayendo en la falta de fuerza, falta de elasticidad, vamos cayendo en falta de músculo. El músculo que se pierde no se repara, las células neuronales que se pierden tampoco se reparan, y las células madres que han perdido esa capacidad, lo que hace la terapia de regeneración es volverle esa capacidad a las células madre para que esos tejidos que se están perdiendo puedan volver otra vez a regenerarse.